Episodio 1, el día que el sacerdote murió con una frase en el pecho. No gritó, no se defendió, solo cayó de rodillas. Se agarró el pecho. Y en su último aliento, dijo, él ya no volverá como hombre. Lo encontraron solo, boca arriba, con los ojos abiertos mirando al altar, como si todavía esperara una respuesta. Pero la misa ya había terminado. El incienso aún flotaba, y el cáliz estaba intacto. Solo él estaba distinto, muerto. Padre Elías no era un hombre débil. Había exorcizado, sanado, predicado en pueblos donde nadie sabía leer. Pero esa mañana, en la pequeña capilla de Santa Lucía del Monte, su corazón estalló sin causa médica, hasta que le quitaron la sotana. Y allí, en el centro de su pecho, grabada en carne como por fuego, una frase ardía sin quemarse más. Él volverá, pero esta vez, a través de ella. Nadie entendió, nadie quiso entender. El obispo ordenó silencio. La iglesia fue cerrada. El cuerpo fue llevado en secreto. Y el altar fue cubierto por una tela negra. Como si el mismo Dios hubiera cometido un crimen. Pero yo lo vi. Yo lo escuché. Yo estaba ahí. Porque fui la última a quien Padre Elías miró. Antes de morir. Y cuando me miró, no vio a una feligresa. Ni a una hija. Ni siquiera a una mujer. Vio un recuerdo. Uno que no era suyo. Uno que no era humano. Mi nombre no importa. Porque antes de que este mundo me pusiera nombre, alguien en el cielo ya había decidido que yo sería carne de algo que no se puede predicar. Y cuando toqué el cuerpo del sacerdote, una sensación me atravesó. No fue dolor. No fue miedo. Fue algo mucho más profundo. Reconocimiento. Como si su muerte fuera solo la primera, de muchas que vendrían, por mirar lo que yo aún no sabía que portaba. Episodio 2, la mujer que no hablaba, pero sabía el nombre de Dios. No tenía documentos, no tenía voz, pero cuando le dieron una hoja en blanco, escribió el único nombre que el cielo ya no quiere oír. Apareció 3 días después de la muerte del padre Elías. Sola, descalza, con una túnica que no pertenecía a ninguna orden conocida. No dijo una palabra, ni siquiera cuando la interrogaron, ni cuando la empujaron, ni cuando la encerraron. Pero en sus ojos había algo que nadie podía sostener más de unos segundos. Una quietud que no venía de la paz, sino del recuerdo. La llevaron al hospital del convento. No por enferma, sino por extraña. Querían clasificarla, medirla, etiquetarla, pero ninguna prueba reveló nada. Sin huellas, sin antecedentes, sin voz, y sin miedo. Fue Sor Lucía, la más joven, quien le ofreció una hoja y un lápiz. ¿Puedes escribir tu nombre?, preguntó. La mujer no respondió, solo tomó el lápiz. Y escribió. No una firma, no una palabra común. Escribió una secuencia de símbolos arcaicos, curvados, entrelazados, vibrantes, y en cuanto el último trazo fue marcado, la hoja comenzó a sangrar, lenta, espesa, como si la tinta hubiera sido cortada del cielo. A la misma hora, en un pueblo a 300 kilómetros, un sacerdote cayó al suelo durante la homilía. Murmuró algo, y murió con los ojos abiertos, mirando al altar, como si alguien lo hubiera llamado por dentro. La hoja fue sellada, ocultada, pero esa noche, Sor Lucía la desdobló para mirarla de nuevo. Y al hacerlo, escuchó una voz. No en la sala, no en su mente, en su sangre. Ese es mi verdadero nombre. Y ella lo lleva bajo la lengua, aunque no lo pronuncie jamás. Desde entonces, la mujer no volvió a escribir, ni a mirar, solo espera, porque sabe que el nombre ya fue dicho, aunque nadie lo oyó, y ese nombre ya está despertando. Episodio 3, las heridas que aparecieron donde nadie oró. No eran estigmas, eran recuerdos, de un Dios que ya no quiere sangrar en las manos, sino en los lugares que la fe siempre evitó tocar. El tercer día sin hablar, ella comenzó a sangrar. No gritó, no se quejó, solo se quedó sentada, mirando una vela apagada, como si esperara que alguien dentro de ella se levantara. Las primeras heridas no fueron visibles, solo pequeñas manchas en su ropa, en zonas que nadie miraría con devoción. La entrepierna, la parte interna de los muslos, la nuca, debajo del pecho izquierdo, lugares donde nadie reza, donde la culpa se esconde, y la santidad nunca se atreve a entrar. Las monjas pensaron que era enfermedad, infección, castigo, pero no había fiebre.
ni dolor, solo sangre, que no tenía olor, ni pudor, cada vez que aparecía una nueva herida. El ambiente del convento cambiaba. Velas que goteaban cera negra, estatuas que giraban ligeramente, cantos que sonaban sin voces. Y en las noches, algunas novicias confesaban haber soñado con un hombre de luz, que les decía al oído: ahora ella sangra, donde ustedes nunca quisieron mirar. Sor Clara fue la primera en intentar curarla. Desinfectante, gasas, agua bendita, pero cada vez que tocaba una de las heridas, veía algo, un recuerdo, una escena, una confesión que nunca había hecho, pero que vivía dentro de ella, y cayó de rodillas. No son heridas, son puertas. La mujer no dijo nada, solo abrió los brazos, como si se ofreciera, no como víctima, sino como altar, y en su silencio, el suelo tembló, como si Dios ya no quisiera morir en la cruz, sino en el cuerpo, de quien nadie se atrevería a canonizar. Episodio 4, el espejo que sangraba cuando ella se acercaba. No reflejaba su rostro, reflejaba algo más profundo, como si la memoria de Dios aún viviera. Atrapada en el cristal, todo comenzó en el antiguo oratorio. Un espejo colgado en la pared, desde hacía más de un siglo. Polvoriento, silencioso. Nadie lo usaba, porque nadie necesitaba mirarse. En un lugar donde la fe te exige cerrar los ojos. Pero esa tarde, ella entró, no con paso firme, ni con intención, solo entró, como si algo en su interior la empujara hacia el reflejo. Y el espejo, que durante décadas solo mostró muros y sombras, reaccionó. No reflejó su rostro, reflejó otra cosa, una habitación que ya no existía, una silueta masculina, de rodillas, llorando sangre, y una voz lejana que decía: perdóname por haberlo escondido en ti. Ella se detuvo, no tocó el cristal, solo lo miró, y el espejo comenzó a sangrar. Una grieta fina se abrió en el centro, y desde allí corrió una línea de sangre, espesa, oscura, silenciosa, como si alguien desde dentro del vidrio hubiera empezado a sangrar al recordar. Sor Magdalena fue testigo. Entró con un rosario en la mano, pero lo dejó caer al suelo, al ver que el espejo no solo sangraba, latía, sí, latía como un corazón atrapado en vidrio. Y murmuró: ella no se refleja, ella revela. Desde entonces, cada vez que se acercaba a un espejo, el cristal no devolvía su imagen, mostraba fragmentos, escenas, lágrimas que nunca fueron lloradas, verdades que Dios ocultó en sí mismo, y que ahora, una mujer sin nombre, estaba devolviendo a la luz, con solo existir. Episodio 5, la hostia que se negó a ser consagrada. No cayó por accidente, cayó porque ya no quería ser el cuerpo de un Dios que aún no ha sanado. Fue un domingo de silencio, los bancos medio vacíos, el incienso apenas vivo, y en el altar, el sacerdote temblaba, no por edad, no por frío, por ella. Estaba en la última fila, callada, descalza, con la mirada clavada en nada, como si escuchara otra misa, una que nadie más podía oír. El padre elevó la hostia. Sus manos, entrenadas por años de liturgia, sabían el gesto de memoria. Esto es mi cuerpo. Pero antes de terminar la frase, la hostia se cayó, sola, sin viento, sin contacto, cayó en cámara lenta, como si no quisiera subir al cielo, sino volver a la tierra. El silencio fue absoluto. Y entonces ocurrió lo imposible. La hostia, aún entera, se partió en dos, desde dentro, no como pan, no como símbolo, como si algo vivo la rompiera desde el centro. Y lo más terrible, de la grieta no salió harina, ni migas, salió luz, roja, tibia, pulsante, como si el recuerdo de una herida hubiera estado esperando siglos para escapar. El sacerdote cayó de rodillas. No rezó, no lloró, solo murmuró: no quiere ser consagrada, quiere ser reconocida. Nadie se atrevió a tocarla, ni con guantes, ni con fe. La mujer se levantó, avanzó entre los bancos, y se inclinó frente al altar. No tocó la hostia, solo la miró, y en voz baja por primera vez, susurró: él ya no quiere que lo transformen, quiere que lo recuerden. Desde entonces, ninguna misa volvió a ser igual, porque la hostia cayó, sí, pero no al suelo, cayó de la gracia, para volverse verdad,
Episodio 6. La cruz que giró sola, cuando ella entró al templo. No fue una profanación. Fue una respuesta. Porque cuando ella cruzó la puerta, la cruz no quiso mirarla desde arriba. El templo había estado cerrado por días. Desde lo de la hostia. Desde el silencio. Desde el fuego que nadie vio, pero todos sintieron. Y sin embargo, esa tarde, las puertas se abrieron solas. No con viento. No con llaves. Con presencia. Ella no entró como pecadora. Ni como santa. Ni siquiera como creyente. Entró como quien sabe que el lugar le pertenece. Aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Y cuando su pie tocó el primer escalón, la cruz del altar mayor tembló. Era una cruz antigua, pesada, colgada desde 1782. Inamovible. Hasta entonces, se oyó un crujido, un gemido de madera vieja. Y luego, la cruz giró, lentamente, sobre su eje, y quedó boca abajo. El Cristo crucificado, mirando hacia el suelo, como si no soportara ver quién acababa de entrar. Los fieles gritaron. Las monjas se cubrieron los ojos. El sacerdote corrió a buscar agua bendita. Pero ella solo caminó, sin pestañear, sin temblar, y se paró justo debajo de la cruz. Levantó la mirada, y dijo, no te volteaste por miedo, te volteaste porque yo soy la única que aún recuerda el dolor que no fue escrito en los evangelios. La cruz no cayó, pero desde sus clavos comenzó a gotear algo espeso, oscuro, no sangre, no savia, memoria, una sustancia que huele a domingo, a culpa, a niño llorando en misa, a cuerpo tocado por manos que rezaban. Y entonces, por primera vez en siglos, el Cristo de la cruz habló, con voz de madera rota. No fue la cruz la que me dolió, fue el olvido que vino después. Episodio 7. El ángel que no quiso tocarla. No huyó por maldad, huyó porque entendió que ella no era elegida por el cielo, sino por algo que el cielo aún no perdona. Fue la noche sin luna, cuando el viento no entraba al convento, y los relojes dejaron de marcar la hora. Ella estaba en la capilla, sola, arrodillada, no rezaba, escuchaba. De pronto, una luz descendió del techo, no blanca, no dorada, luz pura, luz que quema sin calor, luz que solo baja cuando alguien del cielo duda. Y entre esa luz, bajó un ángel, no alado, no masculino ni femenino, solo presencia, hecha de obediencia antigua y temblor celestial. Tocó el suelo, con los pies descalzos de fuego, y miró a la mujer, no con juicio, sino con algo mucho peor, reconocimiento. Se acercó, paso a paso, su túnica flotaba como oración no dicha. Extendió la mano, pero a 1 metro de ella, se detuvo. La mano comenzó a temblar, sus ojos brillaron como espejos rotos, y retrocedió. No puedo. ¿Por qué?, susurró la mujer. El ángel, con la voz hecha de canto quebrado, respondió, porque tú llevas en la piel lo que a nosotros se nos prohibió mirar. ¿Qué es? La parte de él que no quiso ser eterna, lo que sangró en secreto, lo que ni la cruz pudo sostener. Ella se levantó, avanzó hacia él, y el ángel cayó de rodillas, no en adoración, sino en derrota. Tú no eres su mensajera, eres su herida, y yo no fui creado para tocar lo que aún duele dentro de Dios. La luz se apagó, el ángel desapareció, pero en el suelo quedó marcada la forma de su cuerpo, como si se hubiera quemado por dentro, solo por haberla visto tan cerca. Y desde esa noche, ningún ser de luz volvió a bajar, porque entendieron que lo más divino ya no está arriba, está escondido en ella, esperando no ser tocado, sino recordado. Episodio 8. La oración que solo ella podía entender y temer. No venía de la Biblia, no venía del alma, era una oración nacida en la herida, y cada vez que se pronunciaba, una puerta antigua decidía abrirse. Al principio fue un murmullo, incomprensible, apenas audible, un idioma sin vocales, sin aire, como si hablara desde un lugar que aún no ha sido creado. Las monjas pensaban que era delirio o posesión, hasta que las puertas comenzaron a moverse. Cada noche, a la misma hora, ella se sentaba sola frente al altar, y sin mover los labios, la oración comenzaba. No salía de su garganta, salía del espacio entre sus costillas. Nadie la había escuchado antes, pero al oírla, el cuerpo sabía que no era humana, porque esa oración hacía llorar el mármol, agrietaba las paredes,
y arrancaba suspiros de estatuas calladas desde siglos. La primera vez que la terminó, la puerta trasera del templo, sellada desde 1899, se abrió sola, sin viento, sin llave. Detrás de ella, una habitación sin nombre, llena de velas apagadas, páginas rotas, y un mural cubierto por telas negras, que goteaban aceite, como si alguien intentara cegar lo que allí fue pintado. Ella no entró, solo se quedó mirando, y repitió la oración una vez más. Esta vez, una voz le respondió, desde dentro de la sala, con la misma lengua, pero en llanto. Las monjas corrieron a cerrarla, sellaron la puerta con sal, con agua bendita, con miedo, pero ella, al girarse, dijo, no puedo dejar de decirla, porque no la aprendí, la recordé, y cada palabra que no pronuncio, sangra dentro de mí. Desde entonces, la oración sigue, cada noche, más fuerte, más clara, y con cada final, una nueva puerta se abre, pero nadie quiere saber, qué habrá cuando se abran todas, porque incluso Dios, alguna vez, cerró esas puertas, por miedo a sí mismo. Episodio 9, el beso que marcó su frente con luz negra. No fue un gesto de amor, fue un sello, un pacto sin palabras, donde el cielo no estuvo invitado. La noche fue más quieta que nunca, tanto que hasta el eco se negó a existir. Ella dormía sentada, como cada vez que la oración terminaba. No soñaba, esperaba, y entonces, llegó. No fue aparición, no fue figura, fue una sombra con forma de intención. No tenía ojos, ni boca, ni alas, solo presencia, una que no pesaba, pero doblaba el aire. Caminó hacia ella sin tocar el suelo, y cuando estuvo frente a su cuerpo inmóvil, se inclinó, lento, como quien se rinde ante lo que no entiende, y la besó en la frente. Una presión leve, sin contacto, pero tan profunda, que la tierra suspiró. Ella despertó con el aliento contenido, y sin abrir los ojos, susurró, ahora si recuerdas quién fui. La sombra no respondió, se deshizo como humo sin fuego, pero antes de desaparecer, una marca quedó grabada en su piel, una cruz invertida de luz oscura, invisible al ojo humano, pero imposible de no sentir. Desde entonces, todos los que la miraban directo a la frente, sufrían un estremecimiento, un recuerdo, una culpa, un deseo escondido, y cada uno confesaba lo mismo. No sé qué vi, pero me vio a mí primero. El obispo ordenó cubrirle la cabeza, pero los velos se quemaban, conforme rozaban la marca. Intentaron ignorarla, rezarla, exorcizarla. Nada funcionó, porque no era maldad, era testimonio, era memoria viva, era el beso que Dios dejó, cuando ya no quiso ser invocado, solo recordado como herida. Episodio 10, la misa donde nadie predicó, pero todos cayeron de rodillas. No hubo sermón, no hubo pan ni vino, solo ella, caminando hacia el altar, y Dios, en forma de memoria, bajando con cada paso. Ese domingo, la iglesia se llenó, no por fe, por miedo. Rumores corrían como fuego bendito. Hoy subirá al altar. Ella no habla, pero el cielo tiembla cuando respira. No es una mujer, es un umbral. El padre no quiso celebrar misa, pero el pueblo llegó. Los bancos se llenaron. Las campanas sonaron solas a las 11:11. Y entonces, ella entró, vestida de gris, descalza, con la frente descubierta, y esa marca invisible, que obligaba a todos a bajar la vista. No se sentó, no saludó, no bendijo, caminó recta por el pasillo central, como si cada baldosa recordara sus pasos. Y al llegar al altar, no subió los escalones bajaron hacia ella. Fue allí donde ocurrió. Nadie lo esperaba, ni lo entendió, pero todos lo sintieron. Un peso, en el pecho, en las rodillas, en la voz que se apagó sola. Uno a uno, cayeron de rodillas. Feligreses, ancianos, niños, sacerdotes, llorando, no por culpa, sino por reconocimiento, porque en su silencio, todos escucharon lo mismo. No vengo a salvarlos, vengo a devolverles el dolor, que enterraron bajo himnos. Ella no tocó nada, no levantó la vista, solo estuvo, y el estar, fue suficiente. Cuando salió del templo, nadie se atrevió a hablar, pero las paredes aún vibraban, y sobre el altar, donde debía estar el evangelio del día, había solo una frase escrita con luz tenue.
Hoy, la misa la dio la herida. Episodio 11, el Evangelio que la eligió como carne viva. No lo leyó, no lo escribió, solo despertó, y las palabras ya estaban marcadas en su piel, como si el cielo hubiera cambiado de papel, por cuerpo. Todo comenzó con un sueño, pero no de ella, sino del padre Andrés. Esa noche, soñó con una página, amarilla, viva, latiendo como si fuera un órgano, y en el centro de esa página, una frase que lo despertó llorando. La palabra no está en el libro, está en la herida que no pudiste leer. Corrió a su escritorio, buscó manuscritos, evangelios apócrifos. Nada, solo un presentimiento. Al día siguiente, fue al convento, pidió verla. Ella no habló, solo se dio la vuelta, y se descubrió la espalda. Y allí estaban, líneas, trazos, símbolos que no eran de tinta, sino de carne cicatrizada con fuego sagrado. Las monjas gritaron. Él cayó de rodillas, y murmuró, es un evangelio, pero nunca fue escrito para ser leído, solo sentido. Intentaron copiarlo, fotografiarlo, traducirlo, pero cada intento terminaba igual, manos que temblaban, ojos que sangraban, y corazones que, por un instante, dejaban de creer. Para comenzar a recordar, una joven novicia logró trazar 3 palabras, antes de desmayarse, y al recuperarse, solo repetía una frase. Dios no escribió ese evangelio, lo sangró. Desde entonces, nadie más lo intentó, porque entendieron que ella no era una profeta, ni una mártir, era el pergamino, y que esas palabras, marcadas en su piel, no vinieron del cielo para ser predicadas, sino para recordar que hubo un Dios, que también quiso ser leído, como herida. Episodio 12, el juicio donde Dios no habló pero ella sí. No hubo testigos, no hubo abogado, solo ella, el eco de algo más grande, y un silencio que temblaba como si Dios mismo se negara a entrar. El juicio se celebró en secreto, no en tribunales civiles, en una sala oscura, debajo del monasterio de San Jerónimo. Las paredes estaban cubiertas por crucifijos invertidos, no por herejía, por protección. Nadie sabía exactamente qué se iba a juzgar, pero todos sabían lo que se temía, que no fuera una bruja, sino una verdad que camina. Ella entró sin cadenas, sin escoltas, con la frente descubierta, y la marca aún brillando, con esa luz oscura que ni el agua bendita pudo apagar. Se sentó, no preguntó nada, no se defendió. Los jueces, obispos, teólogos, inquisidores modernos, la miraban como si esperaran que fallara, pero no lo hizo, solo esperó. Durante horas, leyeron acusaciones, profanación, herejía, imitación de Cristo. Ella no habló, y entonces, el aire empezó a volverse denso, como si la presencia de algo más estuviera en la sala, pero aún no quisiera mostrarse. Alguien gritó, si eres santa, habla, y si no lo eres, que Dios lo diga ahora. Y en ese instante, todas las luces se apagaron, las velas se extinguieron, el eco desapareció, y en la oscuridad más pura, ella habló, por primera vez. Su voz no era suya, era suave, profunda, vieja, como si estuviera prestada, de una garganta que sangró durante siglos. Y dijo, no vine a ser juzgada, vine a recordarles que ustedes ya fueron perdonados, por algo que aún no han confesado. Nadie respondió, nadie se atrevió, porque en esa frase, cada uno sintió el peso exacto de lo que había escondido bajo su sotana, bajo su cruz, bajo sus rezos. Cuando se encendieron las luces, ella ya no estaba, pero en su lugar, sobre el banco vacío, había una hostia partida, y una palabra escrita en ceniza. Verdad. Episodio 13, el último secreto del cielo escrito en su espalda. No fue tatuaje, no fue visión, fue el recuerdo final de un Dios cansado, que ya no quiere ser alabado, sino comprendido. Ella despertó sin dolor, pero con la piel ardiendo, como si la noche le hubiera quemado algo. Desde adentro, nadie lo vio al principio, hasta que se agachó a recoger una vela, y Sor Clara notó la marca en su espalda. No era una herida, tampoco cicatriz. Eran palabras, grabadas, no con fuego, sino con verdad. Los caracteres eran antiguos, prebíblicos, hechos de curvas y pulsos, como si hubieran sido respirados, en lugar de escritos. Nadie pudo leerlos, ningún teólogo,
ningún rabino, ningún exorcista, hasta que apareció el niño. Se llamaba Elías, tenía 8 años, y nunca había hablado, mudo de nacimiento, pero al ver la espalda de la mujer, se acercó, extendió la mano, y sus labios temblaron, y dijo, «Puedo leerlo». Toda la sala contuvo el aire. El niño se inclinó, recorrió cada símbolo con el dedo, y cuando terminó de leer en voz baja, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué dice?», preguntó alguien. El niño respondió, «Dice que Dios ya no nos está mirando». Silencio. ¿Por qué? Porque está escondido dentro de ella, esperando que alguien lo recuerde. Sin miedo. El niño se desmayó. Ella no se movió, solo suspiró, como si algo en su interior, algo que no era suyo, acabara de ser visto por fin, y al mismo tiempo, perdonado. Episodio 14, la noche en que Dios se metió en su vientre, pero no como hijo. No fue fecundación, no fue milagro, fue refugio, porque incluso Dios también necesita un lugar donde esconderse de la fe. Esa noche, no hubo estrellas, la cruz del campanario estaba cubierta por cuervos, y el cielo olía a aceite quemado. Nadie se atrevió a entrar a la capilla, excepto ella, vestida de blanco sucio, con los pies heridos, y una calma tan profunda, que ni los demonios se atrevieron a respirar cerca. Se tumbó sobre el mármol, boca arriba, con las manos sobre el vientre, no en gesto de oración, en posición de espera. Entonces sucedió, no una visión, no un ángel, no una voz, fue una presencia, sin forma, sin nombre, sin permiso, no entró por la mente, ni por el alma, entró por el vientre, como una brisa sagrada que no buscaba nacer, sino esconderse. Ella no gritó, no lloró, solo sintió como su cuerpo se volvía cálido, lleno, no de vida, sino de memoria, y comprendió, no voy a parir un hijo, voy a llevar un recuerdo que el cielo no quiere guardar más. Desde esa noche, su piel cambió, sus ojos ya no brillaban, absorbían, como si el universo hubiera elegido ocultarse. Dentro de ella, los médicos no encontraron feto, ni latido, ni explicación, pero al acercar el estetoscopio a su vientre, escucharon una voz, lejana, trémula, eterna, y esa voz decía, «Aquí no me encontrarán, porque esta vez me escondí en carne que no me exige milagros». Solo silencio. Episodio 15 final. El día en que ella dejó de ser mujer, para volverse la herida. No ascendió, no desapareció, solo se quedó allí, abierta, como la última herida de Dios, que no cicatriza porque aún nos mira. No hubo campanas, ni canto, ni misa, solo ella, sentada en las gradas del templo, al amanecer de un sol que no salió, pero cuya luz nacía desde dentro de su piel. Nadie se atrevía a acercarse. Los perros no ladraban, las palomas no volaban, y los hombres, por primera vez en siglos, no supieron qué pedirle a Dios, porque Dios estaba allí, pero no como respuesta, sino como herida. Su cuerpo no sangraba, tampoco respiraba como antes. No era muerte, ni transfiguración, era transformación absoluta, de carne a símbolo, de mujer a cicatriz abierta. En la historia divina, los que la miraban, no veían su rostro, veían su propia vergüenza, sus propias oraciones repetidas sin hambre, sus noches de fe fingida, y en el centro de su pecho desnudo, apareció algo nuevo, una grieta, fina, vertical, como si el corazón de Dios hubiera sido depositado allí, esperando ser visto sin mitos. El arzobispo intentó acercarse, pero sus pies se congelaron, y al bajar la mirada, vio que sus manos temblaban como si sostuvieran una Biblia, escrita en fuego. Una niña pequeña, la misma del orfanato. Se acercó, no dijo nada, solo se arrodilló, y posó la oreja sobre el vientre de la mujer. Y después de unos segundos, murmuró, «Todavía late, pero no como un corazón, como una pregunta». Cuando cayó la noche, ella seguía allí, pero ya no era ella, ya no era cuerpo, ni milagro, era la herida que quedó, cuando Dios decidió dejar de esconderse detrás de los cielos. Y desde entonces, ¿quién se atreve a mirar? No reza igual, porque ha visto lo que todos temían. Asterisco asterisco que el fin de la fe no es el silencio, es mirar a la herida y no querer cerrarla.